Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla del ciclo de talleres preventivos 2021. En esta ocasión, y para culminar la temática iniciada en la charla anterior respecto de la pandemia de COVID-19, hoy vamos a analizar los aspectos psicológicos de la pandemia de la mano de la licenciada Mónica Lembo, que nos dará una charla justamente respecto de la salud mental en tiempos de pandemia. Los invitamos a todos que se queden a escucharla. Muchas gracias. En principio, gracias por estar del otro lado. Soy la licenciada Mónica Lembo. Intentamos en el taller de hoy traerles alguna suerte de estrategias para enfrentar la pandemia. Frente a los sucesos que todos conocemos, si hay algo que atraviesa esta pandemia que estamos viviendo es el gran nivel de incertidumbre. Quería empezar un poquito por lo que sí conocemos. La pandemia se instala allá por marzo del 2020 y empezamos a encontrar respuestas a nivel global, por supuesto en nuestro país, de ver de qué manera le podíamos hacer frente. Lo que se encontró, que la mayoría al menos de los países han encontrado el mismo remedio para enfrentar la pandemia, es la cuarentena. La cuarentena que nos implica aislamiento, que nos implica distanciamiento social, entre otro montón de cosas que hoy, después de un año y varios meses, entiendo que en la manera de cuidarnos secundariamente nos trae un montón de situaciones adversas que son las que debemos transitar. Por lo tanto, pensábamos, ¿qué manera tenemos para darles a ustedes las mejores herramientas para que nuestro psiquismo desde algún lugar no colapse? Cuando hablo de pandemia, claramente de lo que hablamos es de un suceso que nos atraviesa en una realidad y que queda en este marco como si fuese una realidad extraordinaria. Uno no vive en los 365 días del año en pandemia, claramente no. Nosotros veníamos acostumbrados a vivir en una realidad, conocíamos un contexto, sabíamos de las incertidumbres que tiene la vida misma, pero estábamos como acostumbrándonos a vivir y a llevarla de una manera determinada. En el momento que quedamos atravesados por la pandemia y por esta suerte de defensa o de blindaje que tenemos, lógicamente es una realidad aumentada que tiene que ver con intentar ver cómo enfrentamos un suceso que claramente es extraordinario. Sucesos extraordinarios, lo acabo de señalar hace un ratito, implican un montón de movilización afectiva, un montón de interrogantes a nivel psíquico. Nuestro taller es de salud mental, por lo tanto quiero poner todo el énfasis en tratar de ver de qué manera nuestras emociones en función de este suceso colapsan o no. La mejor defensa que tenemos es intentar por todos los medios de que los individuos o los pacientes no desestructuren, que traten de encontrar puntos de anclaje, que traten de poder encontrar ejes para poderles hacer frente a esta situación. Miren, cuando decíamos de esto de suceso extraordinario, de lo que planteábamos es, nos quedamos atravesados por fantasías de muerte, nos quedamos atravesados por situaciones de aislamiento, pérdidas de fuente de trabajo, ciclos lectivos truncos, miedos, ansiedades, depresiones. Pero si hay algo que es lo que ha atravesado y nos sigue atravesando en esta pandemia, es la gran incertidumbre. Pareciera que hasta el día de hoy lo que tenemos y lo que hemos tenido son más preguntas que respuestas. Frente a eso, estamos intentando ver de qué manera podemos enfrentar la situación. Si nosotros tuviésemos que pensar cómo hacemos para situarnos en el aquí y ahora, para tratar de proyectar en la menor manera posible,
cuando hablamos de no tener respuestas, sabemos que el futuro es un futuro incierto, es muy difícil vislumbrar situaciones que pueden ser para nosotros constructivas hoy por hoy. Entonces, saben ustedes que un psiquismo frustrado, un psiquismo que puede entrar en colapso, que empieza a generar situaciones de ansiedad, ataques de pánico, fobias, depresiones, etcétera. Todo lo que vemos en nuestros pacientes a diario. Si bien vemos que de una u otra manera cada uno va encontrando resortes, esta situación lo que termina de hacer es de agudizar cada una de las patologías que vemos en cada uno de nuestros pacientes. Por lo tanto, cuando vuelvo al tema de poder bajar nuestra expectativa, implica poder bajar este gran nivel de frustración que manejamos frente a lo desconocido, frente a esto que proyectábamos y que no llega. Me puedo quedar en un montón de ejemplos, pero para que sea un poco más claro, recuerdo pacientes que proyectaban en función de todo lo que se podía y lo que no, abrir un nuevo negocio, tirar paredes, poner ventanas. Esto era un proyecto, era un anhelo, era algo a futuro. Por supuesto, cuando todo esto estaba a punto de concretarse, sobreviene una nueva restricción. Entonces, lo que en algún momento era viable dejó de serlo. Cuando un paciente mío, después de 6 meses, logra realizar y ver de qué manera se reorienta a nivel laboral y logró comprar una bicicleta para poder hacer una suerte de entregas, bueno, la bicicleta 2 días antes de empezar a trabajar se la roban. Esto es la realidad que nos atraviesa. Esto muchas veces tiene que ver con la pandemia. En nuestra realidad de Argentina, desgraciadamente, esto también lo trasciende. Pero entiendo que vivimos una realidad aumentada. Por lo tanto, no podemos pensar ni a 2 días a futuro, porque esta, desgraciadamente, es una obra que actuamos mientras la estamos escribiendo. No nos sucede solamente a nosotros, esto es algo que sucede en todos los países. Algunos nos están aventajando, nos están llevando un poquito de ventaja y tal vez mirando allá es lo que nos da una situación de un poco de mayor expectativa y esperanza. Claramente no estamos como al principio, por supuesto. Si ustedes recuerdan, era ya por marzo del 2020 cuando nuestros médicos, que eran los que nos ayudaban a continuar en vida, quienes eran los últimos que estaban con nuestros familiares, si estaban en terapia y no podían volver a sus hogares, ellos que eran los que nos apuntalaban y nos ayudaban, eran los mismos que algunos de nosotros desde el conocimiento los poníamos en blanco e intentábamos que no vayan a nuestros domicilios creyendo que eran portadores del COVID. Por lo tanto, la situación es una situación que todos los días nos pone en un nuevo conocimiento, en un aprendizaje permanente y en esta suerte de encontrar día a día alguna nueva respuesta a tantos y tantos interrogantes. Nosotros estamos preparados, nuestro psiquismo, nuestro cerebro, para estar en comunidad. Somos seres sociales, nos genera placer, nos genera gratificación, el contacto profundo con los otros. Hoy esto no se puede. Por lo tanto, debemos respetar lo que llamamos aislamiento social. Ahora bien, ¿cómo hacemos para no desestructurar? Podemos seguir respetando las normas, pero intentamos buscar una herramienta que a nosotros nos lleve a poder sentirnos muchísimo más cerca de nuestra familia, mucho más cerca de nuestros amigos. Planteaba cercanía afectiva. En la medida que yo comulgo con el otro, en la medida que me acerco a través de una videollamada, que me acerco a través de una llamada, el empatizar, el poder entender que el otro está del otro lado y que nos hace sentir menos solos,
eso genera gratificación y la posibilidad de sentir que probablemente esto tiene que ver con un ratito. Ningún suceso que nosotros pensemos como extraordinario es un suceso que viene a quedarse. Claramente no. No creo que sea la expectativa de la psicóloga, sino que creo que esta es una realidad. Por lo tanto, tengamos siempre la suficiente expectativa o esperanza de darnos cuenta que esto que vivimos realmente es un momento. Cuando perdemos el foco, cuando sentimos que nos sentimos caer o debilitados, ahí es donde está el otro, en nuestra cercanía afectiva, a pesar del aislamiento que probablemente nos rescata. Hay otra cosa que me parece interesante. He visto en todo este tiempo cómo se ha manejado el exceso de información. ¿Qué quiero decir con exceso de información? Estamos absolutamente todo el día conectados, pendientes de las noticias, pendientes del televisor, pendientes de la radio. A las 8 tenemos la noticia de lo que pasó en el día. A las 12 se repite, a las 16 lo mismo, a las 20 lo mismo. Recordemos que si nosotros vemos en pantalla una situación de una persona fallecida, si vemos en pantalla una situación de un accidente, claramente eso genera tensión, genera estrés. El ver nos conecta a algún suceso pasado, nos genera conexión con un peligro a futuro. Entonces, atentos con el exceso de información. Deberíamos tener un orden, informarnos a la mañana o informarnos a la noche, pero la reiterada vuelta sobre la información genera que estamos reeditando sucesos traumáticos permanentemente, cosa que claramente tampoco nos ayuda. Por otro lado, me parece que otra estrategia interesante que tenemos es apelar a la conciencia social y al sentido común. Me encontraba el otro día, en función, si se quieren, podemos dar un pie de página para charlar sobre las clases virtuales, las clases presenciales, un motivo de discusión que no tiene lugar en nuestro debate, por supuesto. Solo nos queda aceptar lo que hay, aceptar lo que nos dicen que debemos hacer. Hoy es virtual, mañana es presencial, pasado vuelve a ser virtual, etcétera, etcétera. En todo ese proceso, nuestros docentes tienen que intentar hacer juegos de cintura para adaptarse. Les voy a dar este ejemplo que me parece interesante para evaluar esto que yo planteo como conciencia social. Nosotros, como seres humanos, estamos atravesados por la intención de acatar consignas. Uno intenta respetar las normas, uno intenta ser respetuoso sobre lo que nos dicen, sobre los decretos que nos bajan, sobre los lineamientos del gobierno, etcétera, etcétera. Ahora, lo que se baja es una línea global. Ustedes imagínense que un DNU es un DNU que tienen que acatar 45 millones de personas. Cada uno de nosotros, probablemente apelando a su conciencia social, apelando a su sentido común, probablemente en algún lugar de este decreto sienta que tiene que desviarse un poquito, que tiene que transgredir sin que sea una transgresión que viole ninguna norma, pero necesitamos ese juego de cintura porque no todo es tan rígido como a veces nosotros leemos en un escrito o en un decreto que podemos recibir. ¿Qué me contaba mi paciente? Me dice, licenciada, tengo que volver a clase y lo que nos piden es que nosotros nos pongamos la máscara. Necesitamos usar el cubreboca, necesitamos usar la máscara y finalmente la distancia que debemos tener en nuestra sala con nuestros alumnos. Estaba terriblemente preocupada
porque es una docente que necesita usar anteojos. Entonces, no encontraba la manera de tener los anteojos puestos, de sacarse la máscara, de volver a ponerse los anteojos cuando tiene que leer, de sacarse los anteojos cuando tiene que dedicarse o dirigirse a sus alumnos. Esto le generó una terrible contradicción. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dicen? Hay que usar la máscara. Pero también es cierto que hay alguna excepción que nos dice, si estoy en un momento a distancia y yo necesito ponerme los anteojos, claramente tendré que dejar la máscara en ese momento a un costado. Esto nos da la posibilidad a nosotros de poder basarnos en lo que sería el sentido común y dejar de poner un poquitito afuera. Somos todos adultos, debemos intentar ver de qué manera cada uno puede ser consciente y llevar su propia realidad a buen puerto, siempre cooperando. No es una situación en donde se salve uno solo. O nos hundimos todos o nos salvamos todos. Por lo tanto, si algo nos va a rescatar es la cooperación entre nosotros, claramente el sentido común que acabo de nombrar, la empatía, la comunión con el otro y fundamentalmente también la perspectiva de saber que mientras yo sienta que mi realidad es la más grave, a lo mejor estoy errando la manera de ver la realidad. Si yo hace un tiempo probablemente tenía alguna duda o alguna insatisfacción o alguna queja sobre mi realidad, sobre lo que no he podido, sobre los pacientes que han quedado en el camino, sobre el consultorio al cual no puedo volver, solo bastó vivir esta experiencia que les voy a comentar ahora para darme cuenta que a veces tenemos que tener muy clara la perspectiva y dimensionar en 360 grados la realidad. Me encuentro volviendo a mi domicilio enterándome que mi vecino del noveno, el que había visto por Zoom hace una semana en una reunión de consorcio, que el día anterior había fallecido. Acto seguido, cuando llego a la unidad en la que vivo, en el ascensor me encuentro con un paciente que me planteaba que su esposa había terminado con traqueotomía en el hospital. El mismo día, cuando vuelvo a salir, encuentro dos agentes de policía que estaban tratando de derribar la puerta de una paciente, de una vecina. Esta chica que había pasado se había intentado cortar las venas. Estos 3 sucesos sucedieron en 2 días. ¿Es extraordinario? Claramente sí. Hace más de 40 años que vivo ahí. Esto nunca aconteció. Por supuesto, cuando hablamos de esto decimos, estas son las cosas que nos deja la pandemia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cómo hacemos para dimensionar qué grave es que nuestros hijos a lo mejor tengan que recursar el año que viene? ¿Cuál es la gravedad si nosotros tenemos que trabajar desde nuestros domicilios y los chicos están al lado corriendo y molestando? Relativicemos. Les pido que tratemos de poner foco en que hoy tenemos más de 76.000 muertos, más de 3 millones de contagiados, pero más de 76.000 muertos. Cuando pensamos en esto, obviamente, cada una de nuestras perspectivas sobre nuestras propias situaciones, si hoy ustedes están aquí y yo estoy acá, seguramente no han sido tan terribles ni trágicas. Pero vale el poder compartir y el empatizar para darnos cuenta en qué lugar estamos parados. Me parece que es como una muy buena estrategia para intentar bajar nuestros niveles de ansiedad y de angustia. Otra cosa que tenía en carpeta para poder plantearles es la posibilidad de que nosotros veamos con total exactitud que nada, absolutamente nada es para siempre. Nada es para siempre. Este es un momento en el cual nosotros
estamos viviendo, que de la misma manera que vino a instalarse, seguramente así de la misma manera en algún momento nosotros le pondremos fin. Hace un rato decía, las guerras empezaron y terminaron, hemos estado atravesados por pandemias que también empezaron y terminaron, hay civilizaciones, hay sociedades, hay países que viven atravesados por maremotos, que tienen tsunamis recurrentes, etcétera, etcétera. También son sucesos extraordinarios que empiezan y terminan. Son solo un momento en nuestra vida, solo un momento. Si nosotros lo vemos así, dejamos de poner expectativas en el futuro, podemos intentar hacer foco en esto que tenemos, probablemente hayamos perdido un trabajo, tenemos algún familiar que ha sido hospitalizado, pero mientras podamos enfocarnos en que en algún momento nosotros podamos darle fin a esta situación, y no es algo que yo intento convencerlos, la realidad implica que hoy, a 1 año y medio después, tenemos vacuna. La vacuna es lo que nos va a hacer desde algún lugar vivir mucho mejor e intentar de que esta pandemia haya quedado en el pasado. Recuerden lo siguiente, no puedo luchar contra aquellas cosas que no puedo cambiar, es ir contra el paredón, definitivamente no podemos. Sí, lo que puedo hacer es intentar ver de qué manera me fortalezco para poder hacerle frente y para intentar surfear las olas. Imaginen desde algún lugar un escenario de un océano, un mar embravecido, y nosotros somos un barquito que está ahí en alta mar. ¿Puedo yo intentar modificar las condiciones del clima? Claramente no. ¿Puedo yo detener una tormenta? Claramente no. ¿Qué es lo que puedo hacer? Intentar que de algún lugar, con los recursos que tenga, fortalecer, hacer que mi barquito empiece a ser un buque y que navegue de la mejor manera, surfeando las olas, intentando atravesar la tormenta. Ante todo, quisiera agradecer la invitación. Gracias, Osuti, por darme esta posibilidad. Es mi deseo que haya llegado a ustedes, que haya podido ser claro cada uno de mis conceptos y que, si Dios quiere, nos volvamos a encontrar en otra charla, a lo mejor con otro contenido, con una realidad un poquitito menos angustiante y difícil, como fue la temática de este taller, pero claramente si ustedes están y vuelven a estar desde ese lugar, es que hemos salido fortalecidos y hemos superado la situación de crisis. Muchísimas gracias.